Bueno, 9:14 de la mañana. Don Juan Carlos Flores, gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Don Juan Camilo, buenos días. Un placer estar acá con usted. Bueno, don Eduardo Hernández, gracias por estar aquí. Gracias, Juanca. Juan Carlos también, un saludo especial. Quiero antes pedirle su opinión sobre este drama de la salud, don Juan Carlos, pues alcanzaron este acuerdo con el Instituto Cancerológico, pero lo que había significado esta noticia, una cartera que se acumuló por más de 130.000 millones de pesos con este instituto, que la paradoja es que es público, pertenece, es decir, aquí era el gobierno que no le pagaba al gobierno. Entonces, pero pues la directora dice, no tengo la verdad, lamentablemente, cómo funcionar más. Tenía que suspender los servicios porque la cartera ya venía en una acumulación y además que, dice, me llegaban pacientes y estaba atendiendo pacientes sin autorizaciones, sin contrato vigente y sin el pago de las facturas de los servicios que aquí prestábamos, más, don Juan Carlos, que eran pacientes de alto costo, que usted sabe qué implica atender a un paciente de alto costo y los tratamientos lo que valen, ¿no, don Juan Carlos? Sí, es que la doctora Wiesner estaba ante una disyuntiva muy fregada para cualquier directivo médico, porque estamos ante una de las enfermedades que con solo nombrarlas, la mera probabilidad de que uno tenga cáncer ya desestabiliza a la persona y desestabiliza a su familia. Yo creo que difícilmente hay otra enfermedad, tal vez el SIDA en su momento, cuando empezó la epidemia del SIDA, que con solo nombrarla ya la gente piensa, miércoles, tengo salidas, tengo alternativas, y luego están los tratamientos, que son tratamientos largos, porque el cáncer cada vez es más visto como una enfermedad a pesar de que esté curada, pues hay que seguirla monitoreando lo difícil que son estos tratamientos, las quimioterapias, las radioterapias, el costo de los medicamentos, todo lo que implica para las familias y para el sistema hospitalario. Claro, estamos en la antesala de las elecciones, de manera que ahora van a tratar de correr para decir que las cosas se resuelven, pero la letra menuda de las declaraciones que acaban de darse es que hay que revisar las glosas, que estos con cuentas revisadas, etcétera, etcétera, de manera que a este anuncio hay que hacerle seguimiento, porque el anuncio es una promesa, es un buen entendimiento y hay que celebrarlo en primer lugar por los pacientes y por lo otro que se ha notado y es cómo se crea un sistema nacional de prevención y la doctora Wiesner fue muy clara. Eso deben hacerlo en las distintas regiones de Colombia y porque el instituto finalmente tiene una presencia nacional desde Bogotá. Entonces, se siente uno contento, por supuesto, con el anuncio, pero al mismo tiempo hay que ser cuidadosos porque en tiempos de campaña electoral los gobiernos corren a como un arquero de un juego, de un videojuego, no un arquero de la vida real, porque los arqueros en la vida real no tienen esa velocidad a tapar todos los balones, pero detrás de los anuncios deben venir las obras y la platica, porque obras son amores y no buenas razones. Eh, Y las obras se realizan con voluntad humana y con plata que le llegue al Instituto Nacional del Cáncer de manera regular, no un día sí y otro no. Ese es un buen punto, don Eduardo, porque vamos a ver ese compromiso del pago de cartera, cómo se va a dar, ¿no? Sí, y aquí digamos lo que queda en evidencia es que hay desorden, eso digamos es lo que evidencia toda esta situación que se está presentando y lamentablemente no es solamente el Instituto Cancerológico donde se presentan estas dificultades con los pagos y entonces más o menos que al gobierno le fían, ¿no? Entonces yo le presto el servicio y usted me paga después. Fíjese que en el escenario de la energía está pasando algo parecido y de los servicios públicos. El gobierno se demora un montón en desembolsar unos recursos que debe desembolsar, que es una obligación desembolsar, que es, por ejemplo, lo que tiene que ver con los subsidios para los estratos 1, 2 y 3. Entonces lo que está pasando es que esas empresas ponen la plata y esperan que el gobierno se la reponga y el gobierno se demora un montón de tiempo y ahora hay deudas que superan los 2 y hasta 3 billones de pesos y eso obviamente pues genera unos huecos fiscales gigantescos para quienes están poniendo a funcionar ese tipo de servicios
esenciales. Entonces lo vemos en la salud. El gobierno nacional dice que ser muy puntual, por ejemplo, con los pagos de la unidad de pago por capitación, pero entonces se demora en los pagos de los presupuestos máximos y sigue quedando el hueco ahí para funcionar, que tienen que suplir las mismas EPS, las prestadoras de salud, para poder seguir prestando los servicios. Entonces es como todo el mundo trabajando al fiado, y al vaivén del gobierno, que se demora en desembolsar. Yo no sé hasta qué punto esto tenga algo que ver con el hecho de que hayan cambiado tanta gente con muchísima experiencia en el Estado colombiano, que eran los que ponían a funcionar, y particularmente en el gobierno, los que ponían a funcionar esto, los que administraban el gobierno, los que ejecutaban, los que desembolsaban, los que firmaban los contratos, los decretos para poder hacer esos desembolsos a tiempo. Y no es para nadie un secreto, Juan Carlos, que ha salido mucha gente con mucha expertise. Acuérdese usted, en el Ministerio de Hacienda, la directora de presupuesto, muchos funcionarios de alto nivel que llevaban 20, 25 años de experiencia, que sabían cómo hacer las cosas, y ponen a personas que seguramente no tienen ese mismo manejo para sacar adelante rápido las cosas con la certeza jurídica y legal que se necesita. Entonces, a lo mejor lo que estamos viendo en parte es eso, es una falta de experiencia de muchas personas que están tras bambalinas poniendo a funcionar el Estado. Sí, vamos a seguir, por supuesto, hablando de este acuerdo. Hay muchos temas para conversar hoy, don Juan Carlos. El tema de seguridad en el Cauca. Azocaña dice que esto los desbordó definitivamente para la operación de los ingenios tan importantes, que es una fuente primaria de la economía en el suroccidente del país. Pues imagínense que ayer asesinaron a un trabajador de un ingenio en el departamento. Lo que hace ver la situación tan crítica de inseguridad en el departamento, que parece que pues lo del atentado el fin de semana fue tan solo el comienzo de una ola terrorista durante los últimos días, don Juan Carlos. Hay una pregunta allí detrás de los reclamos del gremio de los productores de caña, y es si detrás de esto está la extorsión, porque en los últimos días, a raíz de los atentados, de nuevo ha vuelto a crecer el peso de la violencia originada en el narcotráfico, financiada por el narcotráfico, violencia que es un acompañante permanente y lo será mientras que el narcotráfico sea una actividad completamente ilegal. Eso no lo debemos olvidar. Esa hermandad que existe entre la ilegalidad del negocio, su altísima rentabilidad en los mercados internacionales y en el mercado colombiano, y la presencia de grupos armados que su objetivo fundamental es asegurar que ese negocio prospere para sus patrones y tratar de sacar a los competidores. Pero al mismo tiempo no hay que olvidar que un problema de inseguridad más universal hoy en Colombia es la extorsión. Ella lleva avanzando décadas, pero hoy prácticamente no hay región del país en la que la extorsión, por las más diversas causas, sea una de las actividades principales de la gran industria criminal que domina muchas regiones de Colombia. Entonces, habría que preguntarle a las autoridades de la región y a los gremios si, a la par de esta presencia terrible del narcotráfico en Nariño, que está agobiado y desesperado, después de que fue una región relativamente pacífica, no todo Nariño, por supuesto, ha vuelto con crudeza la violencia a muchas zonas de Nariño. Las organizaciones ilegales tienen una presencia inmensa. Cauca, ni hablar. Cauca está reventado por el narcotráfico, se ha infiltrado a todos los niveles de la sociedad. Ya los narcotraficantes no solamente llegan de otras regiones de Colombia, sino que son narcotraficantes del propio Cauca. Y lo que ocurre en el valle, en todo el valle, recordemos que desde hace ya varios años, el eje Cali-Palmira es una de las zonas conurbadas más violentas del país, de manera que mientras no haya una verdadera estrategia nacional contra la inseguridad y contra la situación tan inerme en la cual nos hallamos los ciudadanos, que no tenemos armas en las manos o que no tenemos grupos de guardaespaldas para que nos protejan, pues las cosas por desgracia, van a seguir empeorando. Eduardo.
Hay una cifra muy impresionante que dio en las últimas horas el comandante de las fuerzas militares, y es que en cuestión de un día cometieron 37 ataques armados en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, en un solo día, ¿no? Entonces, evidentemente aquí hay una clara arremetida que insisto, y lo decíamos Juan Camilo en otro espacio aquí, es increíble cómo estos grupos criminales pueden seguir actuando, cometiendo por un lado y por otro ataques terroristas, y la inteligencia no es capaz de frenar algunos de ellos. Es decir, es una arremetida muy impresionante la que hemos tenido a lo largo de toda la semana. Ahora, aquí va a quedar sobre el tapete algo de lo que mencionaba Juan Carlos, es esa necesidad de aplicar la fuerza del Estado para poder contener estas fuerzas violentas, pero para eso usted tiene que identificar el origen. Esta mañana entrevistamos, no sé si Juan Carlos tuvo la oportunidad de verlo, al candidato Iván Cepeda, y él ha planteado y ha dejado sobre la mesa algo que seguramente va a ser motivo de debate a lo largo de toda la campaña electoral, y es que no es la política de la paz total la responsable de todo esto que está ocurriendo. Muy contrario a lo que están diciendo sus opositores, contradictores, e inclusive lo conversábamos ayer en asociaciones como Asocapitales, ¿no? Que han planteado que efectivamente la política de la paz total y su desarrollo y cómo se ha implementado, eso sí ha generado un crecimiento bastante exponencial de todo lo que tiene que ver con la violencia, el número de combatientes y demás. Cepeda esta mañana lo atribuye más a un tema de inequidad y de injusticia social. Entonces, evidentemente esto va a generar también un debate interesante en las próximas semanas. Bueno, ahí estaba entonces lo que está pasando en el suroccidente. Voy a hablarles de otro tema aquí en la capital. Vamos a hablar en segundos con las autoridades sobre el saldo de este tema del ingenio. Era una compañía de seguridad que prestaba sus servicios al ingenio. Un trabajador asesinado, otro herido, y hay otros 2 retenidos. Posteriormente, esos 2 personas retenidas fueron liberadas. Bueno, vamos a Bogotá. Ayer veíamos unas imágenes, don Juan Carlos, muy preocupantes. Es una situación también que está denunciando unas protestas que se registraron en el centro de la capital, lideradas por comunidades indígenas, todo esto frente al Ministerio del Interior. La situación se fue agravando en la tarde porque los indígenas ingresaron a las 4 sedes de la entidad manifestando una serie de incumplimientos por el gobierno nacional. Más de 7 horas, más de 1.500 funcionarios duraron retenidos allí en las sedes de la entidad. Pero lo más preocupante, y eso está registrado en videos, es cómo hay algunos miembros de la Guardia Indígena pues estaban usando niños, como lo denuncia el secretario de Gobierno, como escudos de protección. Por supuesto, una situación rechazable. Esto tras pues, lo que dicen los indígenas, incumplimientos por parte del Gobierno Nacional. Don Juan Carlos. Ahí hay un problema muy de fondo y está en que los gobiernos mayoritariamente son promeseros y el gobierno Petro no ha sido la excepción, y todo lo contrario, frente a algunos sectores de la sociedad disparó las promesas de manera muy grande. Ustedes recordarán que recién electo Petro, Jorge Rojas, que había sido un funcionario destacado de la administración local cuando Petro fue alcalde de la ciudad, justamente el recorrido previo a la posesión de Petro, en recorrido por las zonas que más habían apoyado a Petro como candidato para que ganase la segunda vuelta, justamente desde el Cauca, Jorge Rojas señaló que a él le preocupaba el estado de expectativa en que se hallaban los vecinos, los habitantes de esa región frente a las promesas que había hecho el candidato. Entonces, estamos viendo los frutos de ello. Por supuesto, estos problemas por ejemplo, el acceso a la tierra en muchos lugares de Colombia por parte de las comunidades indígenas, de los campesinos, no son nuevos, son problemas que llevan muchos siglos. Pero como con otros sectores de la sociedad, Petro ha prometido y muchas de esas cosas no han sido cumplidas. Y en este caso no se trata
de unos alcaldes o gobernadores opositores, sino de aquellas personas que más lo han respaldado. Recordemos que tanto en el Cauca como en el departamento de Nariño, el porcentaje de votos que Petro obtuvo en la segunda vuelta se aproximó y en algunos casos rebasó el 80%. Pero hay algo que sí es importante que volvamos a discutir en Colombia y es, necesitamos regresar a la protesta pacífica. Y no puede haber unos que crean que pueden azuzar a una protesta que desborda en violencia y que después eso no les va a afectar a ellos. Porque en el caso de Bogotá, el trancón que vivió la gente del centro de Bogotá, el miedo que surgió de que iban a llegar a apedrearles a sus negocios, fue inmenso Sí, esa noche de ayer. Eso no claro. es un secreto para nadie y ustedes lo pueden recorrer muchos negocios del centro de Bogotá y preguntar a la gente el estado de zozobra en el cual vivieron. Entonces, que los ciudadanos en una democracia, y por eso se llama democracia, tienen derecho a reivindicar sus demandas, por supuesto, pero que esto se vuelva costumbre, que se transforme en vandalismo, que afecte siempre a terceros que quedan inermes en esa confrontación entre el que tiene las demandas y el gobierno y los gobiernos que se resisten a cumplir a lo que han prometido, pues si eso sigue así, comprenderán que el ciudadano que se comporta bien, que cumple las reglas, pues va a decir un día, me mamé de cumplir las reglas, de pagar impuestos, porque yo soy el Paganini en la tensión entre quien viene a protestar a Bogotá o a quien asusan a que venga a protestar a Bogotá y después se dice, ah, yo tengo aquí un poder en Bogotá, entonces cada vez que me dé la gana voy a ir a ejercer ese poder y los ciudadanos bogotanos, la gran mayoría, quedan inermes en esos Y que zafarranchos. hay un elemento a eso también de la protesta, como usted ha mencionado, Juan Carlos, Edu, que es este tema de los niños. Es que no hay derecho que enfrentándose a la policía, un miembro de estas comunidades indígenas coja a un niño de la mano y se lo lleve para enfrentarse a la policía, ¿no? Claro, y además imagínese un niñito Es de esa edad terrible. sometido a semejante nivel de violencia, pues cómo crece, ¿no? ¿Qué es lo que aprende? Y a lo mejor estas personas que estaban ahí peleando cuando fueron niños pasaron por algo parecido. Eso, digamos, hace parte también de una cultura, pues, bastante reprochable que han tenido también las comunidades indígenas en torno al manejo de los niños y ellos tienen, digamos, una cultura muy distinta, pero evidentemente es algo reprochable, tan reprochable que el mismo bienestar familiar de este gobierno que ha defendido a los indígenas y que, digamos, le ha apostado a eso, a tenerlos más en cuenta y a ser más inclusivos, pues este mismo gobierno es el que está anunciando que va a instaurar acciones legales por la utilización de los niños en esta batalla campal. Evidentemente es reprochable, ahí es donde le genera a uno un cortocircuito, Juanca, porque en teoría estamos hablando de eso, de un gobierno que le apostó por los excluidos, por los indígenas, por las comunidades, en fin, pero que comunidades que al final terminan protestando contra ese mismo gobierno que, como decía Juan Carlos, les incumple. Entonces aquí lo que vemos es un discurso del presidente, de un gobierno que los anima a protestar, que los anima a la protesta y a reclamar sus derechos, tal, pero termina esto desbordado porque quienes les prometen no les cumplen y entonces terminan haciendo unos reclamos cometiendo al final prácticamente delitos. Es que tener, así sea por 7 horas, a unas personas inmóviles allí sin permitirles su libre locomoción, eso ya Claro. raya con lo delictivo, ¿no? Entonces aquí es donde uno se pregunta, pues hasta dónde vamos a llegar, como lo decía Juan Carlos, con este tema de la protesta social y evidentemente esto también en parte es resultado de eso, de cómo un gobierno se ha dedicado durante estos 3, casi 4 años, pues animar a la gente a que viva, viva y viva protestando por sus derechos, pero entonces solo hablamos de derechos, pero nunca hablamos de deberes. Don Juan Carlos, pues ahí están los temas tenemos muchos más temas, vamos a ir conversando por supuesto a lo largo de esta emisión, estamos pendientes desde el Banco de la República, hoy se viene una decisión que promete una reacción del gobierno que va a ser noticia, porque el gobierno ya la viene anunciando muy claramente, si las tasas de interés suben, que es lo más probable, que tome esa decisión el Banco de la República, pues
el gobierno citará otra vez a mesas de concertación con el tema del salario mínimo. También hay reacciones sobre la entrevista del candidato presidencial Iván Cepeda con María Alejandra Villamizar aquí en Noticias Caracol. Vamos a ir en segundos con el repaso de estas noticias. Don Juan Carlos, un abrazo. Pues Juan Camilo, a usted, a Eduardo, un feliz día. Don Eduardo, gracias. Vale, Juanca, gracias, y a Juan Carlos también, buen fin de semana. Los